Saludos, jóvenes. El tema de hoy es la ley de Ohm. Dice, algunos materiales tienen la propiedad de que, al someterlos a diferentes intensidades de corriente, el voltaje o la diferencia potencial resulta directamente proporcional a la intensidad. Por lo tanto, la resistencia eléctrica será constante. Gráficamente vemos que el comportamiento de estos dos materiales es lineal para el voltaje contra la densidad. La ley de Ohm lo que realmente nos habla es esta relación entre tres factores, que es la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Entonces nosotros cuando diseñamos un circuito eléctrico, tenemos voltaje, tenemos corriente y tenemos resistencia, y a veces lo más sencillo es nosotros variar la resistencia. Y de acuerdo a la resistencia que calculemos, pues van a cambiar el voltaje y la corriente a como nosotros los necesitemos. Dice aquí, la pendiente de esta gráfica nos permite hallar la resistencia eléctrica. Entonces aquí tenemos la fórmula de la ley de Ohm, que es en ejemplos sencillos, sobre todo donde estas diferenciales parten de cero, tenemos que la resistencia es igual a la diferencia de voltaje sobre la diferencia de intensidad de corriente. O dicho de otra manera, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Dice aquí, todos los materiales que cumplen con esta ley se denominan óhmicos. No todos los materiales presentan una relación lineal entre voltaje y la intensidad. El ejemplo más común es una lamparita, pues aumenta su resistencia conforme aumenta su temperatura al pasar más corriente a través de ella. ¿Qué pasa con las lámparas? Sobre todo las lámparas de focos de resistencia, porque antes los focos, tal vez ustedes sí se acuerdan, si les tocó, y todavía existen algunos de estos, las bombillas eléctricas tenían una resistencia. Creo que aquí tengo uno, dejen pausa un poco para buscarlo y mostrarlo. Ok, ya regresé. Sí encontré uno. Estos son los focos de filamento, que lo que hacen es que es una resistencia que cuando pasa corriente se ilumina el filamento. Estos pues son ustedes saben, son los que consumen más energía eléctrica. Tenemos los siguientes que se empezaron a usar, que son los de halógeno, que ustedes saben, pues a estos se les mete un gas y al momento de acercarlo nosotros a una corriente eléctrica, se enciende. Gastan menos energía que los anteriores. Y tenemos los de LED. Sí, a lo mejor no es el mejor ejemplo pero está hecho como foquito circular. Hay otros más sencillos, ¿verdad? Pero ya han de estar más familiarizados con estos. Que pues lo que pasa con estos pues es emiten luz con los diodos. Que LED es Light Emission Diode. Entonces pues este es el ejemplo más sencillo de la ley de Ohm. Es el circuito más sencillo que nosotros podemos armar. Que sería una fuente electromotriz, una FEM, y conectar una resistencia. Puede ser una resistencia normal, pero pues es más común usar un foquito para ver qué está pasando la corriente eléctrica y se ilumina. Y en los materiales que tienen estas propiedades, pues si ustedes lo grafican, esta relación entre voltaje e intensidad se ve como la gráfica que estamos viendo en pantalla. Sí, una relación lineal exactamente. A continuación tenemos los símbolos que usamos nosotros para diseñar circuitos eléctricos. Cuando es una línea simple, pues es un conductor, es un cablecito. Los interruptores se representan de esa manera, que es el cablecito y como puede ser un puentecito levantado. Luego las fuentes, esa fuente es de corriente continua, por eso es CC, corriente continua. Se representa, es parecido a un capacitor, pero con una rayita más larga que otra. Esto nos indica una polaridad. Luego la batería, que se representa como varias fuentes. Si se fijan, parecen varias fuentes ahí juntas. Una lámpara que la representamos con un círculo con una X, parece, no sé, el símbolo de los X-Men. Y el amperímetro, en un círculo una A, el voltímetro, el círculo con la V, el condensador o capacitor, dos líneas paralelas del mismo tamaño. Este es vimos anteriormente otros tipos de condensadores. Este no es no polarizado,
Tiene dos rayitas, significa que no tiene polaridad. La resistencia, que es la rayita está quebrada, o a veces se puede representar como un rectángulo. Luego tenemos el potenciómetro, que es este rectángulo, perdón, con una línea, con una flechita atravesada. El potenciómetro es una resistencia que nosotros podemos variar. Se utiliza mucho en los aparatos, sobre todo análogos, para medir su volumen. El volumen lo que están haciendo ustedes es variar la resistencia, al menos de una manera analógica. Y en dispositivos digitales, pues es un procesador el que hace este cambio de volumen. El elemento termoeléctrico, otro triangulito, y otro rectángulo, perdón, con líneas. El termistor, que es pues un transistor térmico. Tenemos el diodo. Hay diodos que no necesariamente emiten luz. Los LED son diodos que emiten luz y tenemos diodos que no emiten luz. Nomás les platico un poco de los diodos. No los vamos a ver muy a detalle, pero hay que conocerlos. Lo que pasa con los diodos es que solo permiten el paso de corriente eléctrica en un sentido. Si ustedes lo voltean, no permite paso de corriente. ¿Mm? Y es lo que hacen los diodos. Están los LEDs, que son diodos que se iluminan, y estos diodos normales no se iluminan, pero nos sirven para asegurar que el paso de corriente vaya en solo una dirección. Luego tenemos las bobinas, que está la rayita y son pues así como un embobinado, ¿sí? Estamos dibujando un embobinado. La fuente de corriente alterna, que en el circulito le ponemos es como la gráfica del seno, ¿sí? O sea, una ondita senoidal. El motor en un círculo, una M. El LED, que es el diodo emisor de luz, muy parecido al diodo, nada más que este pues es el triangulito, pero está con fondo blanco y con unas rayitas, pues esto es la diferencia entre el diodo y el LED, gráficamente en un circuito, en un esquema, pues. Y un transistor. Tampoco estos se incluyen en el curso, esto ya es más de electrónica. También les platico un poco qué es el transistor. El transistor es un, un dispositivo muy pequeño que nos permite manipular el cambio de corriente. Si ustedes han visto películas a veces que ven maquinotas grandes, enormes, con muchos bulbos, antes se usaban los bulbos para hacer un transistor, los bulbos de vacío. Ahorita ya se usan circuitos eléctricos y más pequeños, ya son microscópicos, diminutos. A lo mejor esto para ustedes que están estudiando materiales, sí es importante saber cómo se componen, de qué se componen, qué materiales se componen, no tanto el uso que tienen, sino ya el diseño de un transistor. Y es pues, lo que nos ha llevado ahora a tener grandes avances en computación, porque, por ejemplo, un procesador de computadora, ustedes ven que es un rectangulito, pero son transistores en medidas nanométricas. Y les digo, lo que hacen es intercalar entre suelo, entre que haya corriente y no haya corriente. Con esto nosotros hacemos operaciones matemáticas y muchísimas cosas. Bueno, nos lleva al siguiente tema, que son las leyes de Kirchhoff. En 1845, Gustav Kirchhoff desarrolló una serie de ecuaciones que resultaban de la aplicación de principios de conservación de la física, como la conservación de la carga, la conservación de la energía, y todo esto aplicado a circuitos eléctricos. Creo que ya les he dicho anteriormente que mucho de lo que ustedes han visto en mecánica, en dinámica, en estática, con cuerpos grandes, en, en, la, en el electromagnetismo, estamos tomando todos esos conceptos a un nivel microscópico, un nivel de partículas atómicas. Y se aplican leyes muy parecidas. Y es lo que hizo Kirchhoff, establecer ecuaciones para abstraer esos conceptos de la física, de la mecánica, de la dinámica, sobre todo de la dinámica, y traerlos al electromagnetismo. También esta ley de Kirchhoff se le llama ley de los nodos. Establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo, o sea, un nodo es una unión de tres o más conductores, es igual a la suma de las corrientes que salen de él. ¿Sí? Entonces lo podemos resumir en que la entrada es igual que la salida. ¿Sí? Aquí tenemos
una corriente que va el I1, va la corriente, entra un nodo y se divide en I2 e I3. La suma de estas debe dar 0. O I1 es igual a I2, I3 y a I3, o sea, la suma de todas estas, ¿sí? Aquí lo tenemos ya establecido de forma matemática. Dice, por lo tanto, la suma de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a 0. O también la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Dice, esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la carga, ya que en un flujo de carga no puede acumularse carga en los nodos ni mucho menos desaparecer. Luego tenemos la ley de las tensiones de Kirchhoff, conocida como ley de las mallas. Establece que la suma de todas las tensiones o voltajes en una malla, o sea, en un circuito simple y cerrado, como es el que está en el ejemplo, es siempre cero. Y son circuitos un poco más complejos. Si vemos aquí, tiene 3 fuentes. Vemos que de la línea mayor, que sería el positivo, vamos a empezar a hacer algunas anotaciones. Tenemos aquí positivo, negativo. Va este flujo de la corriente desde aquí hasta acá. Y de aquí se parte en 2. ¿Sí? Les digo que es un circuito más complejo porque tenemos 3 fuentes de energía. Va en este sentido. Entonces, si se fijan aquí, tenemos un nodo y de esta parte tenemos otro nodo. Y aquí es donde aplicamos estas leyes de Kirchhoff. Son los famosos nodos de los que hablamos anteriormente. ¿Y cómo representamos esto? Pues matemáticamente aquí nos dice la sumatoria de J desde J igual a 1 y me faltó esa parte, se las escribo aquí, J igual a 1 hasta N en sus voltajes. El voltaje tiene un subíndice J que va a ser de 1 hasta N y la sumatoria de todas estas es igual a 0. Dice, es una consecuencia del principio de conservación de energía, ya que si algún elemento consume energía, se transforma en luz, calor o energía cinética, debe existir alguna fuente que provee de energía al circuito como un generador o fuente. Esto con leyes de Kirchhoff. Más adelante veremos ejemplos para aterrizar estos temas. A lo mejor ahorita si se los estoy platicando no se entiende del todo. Por eso vamos luego a los ejemplos. Pero continuamos con los temas de teoría. Vamos con las resistencias en serie. Igual que los capacitores, las resistencias las podemos conectar en serie o en paralelo. Dice, al aplicar las leyes de Kirchhoff a un conjunto de resistencias en serie y al entender, si traigo muchos errores de dedo, dice entender, bueno, dice, debería decir entender, que la intensidad es la misma para todas. Ojo aquí con esto, en serie, las corrientes, la I total, todas son iguales. La corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2, que es igual a la corriente en la resistencia 3 y hasta la N. Dice, al entender que la intensidad es la misma para todas, obtendremos la siguiente expresión. La resistencia total de un circuito en series es la suma de sus resistencias. Y aquí vemos cómo se establece un circuito en serie. ¿Sí? Fíjense que no hay nodos, está la línea continua y están seguiditas las resistencias una de otra. Por eso les decimos que están conectadas en serie. Pasamos a lo siguiente, resistencias en paralelo. Otra vez aplicando leyes de Kirchhoff y analizando que el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Entonces, cuando tenemos resistencias en paralelo, aparte de la fórmula que tenemos aquí de las resistencias, sus voltajes son iguales. Entonces, el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1, es igual al voltaje en la resistencia 2 y es igual al voltaje en la resistencia 3, al menos en el diagrama este, pero es hasta las n resistencias que conectemos en paralelo. Tenemos aquí el esquemita, como están en paralelo. Como les dije anteriormente, para diferenciar los circuitos que tenemos, si son serie o paralelo, es que tenemos nodos, y los nodos, acuérdense que
unen 3 o más conductores. Y tenemos la fórmula parecida a la de la capacitancia en serie, me parece, que es 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la R1, 1 sobre R2 y así hasta 1 sobre Rn, todas estas sumadas. Ok, aquí tenemos el estudio de un circuito eléctrico paso a paso. Dice, como ejemplo de la aplicación de los conceptos anteriores, consideremos el siguiente circuito formado por una batería de 9 voltios, un amperímetro y un voltímetro y 3 resistencias cuyos códigos de colores son marrón, negro, rojo y dorado. Voy a hacer una pausa para abrir mi programa de anotaciones y resolvemos este circuito con lo que hemos visto en esto de resistencias. Según el código de colores que vimos en el problema, tendremos una resistencia de 1000 ohms con una tolerancia de 5%. Y el nodo más, bueno, las resistencias más interiores serían las que están en serie, que serían la R1 y la R2. De estas tenemos aquí la fórmula para las resistencias en paralelo. Entonces va a ser 1. Y las 3 resistencias son iguales, ¿eh? Entonces es 1 sobre 1000 ohms más 1 sobre 1000 ohms. Esto nos da un total de 500 ohms. Y la resistencia total, ya tenemos una resistencia equivalente de 1 y 2 que está en serie con la resistencia 3. Entonces nuestra resistencia total es igual a R12 más R3. Ok, entonces la resistencia 1, que son 1, 2, que son 500, ahí que le puse el 1, se me cuatropió. 500 ohms más 1000 ohms. La resistencia total serían 1500 ohms. Y los demás cálculos, déjenme ver. Ya tenemos la resistencia total. Nos pedían la corriente eléctrica, porque la fuente teníamos que era de 9 volts. Entonces, la corriente dijimos, en este caso no es una diferencia. Sí es una diferencia potencial, pero ya tenemos el potencial. Entonces lo voy a poner así nada más como potencial sobre la resistencia total. Que esta sería de esta manera. Conocemos el potencial total, que eran 9.0 voltios, sobre la resistencia total, que dijimos que son 1500 ohms. Esto nos da el resultado de 0.006, aquí hay un punto, a ver si, si se alcanza a ver, 0.006 amperes. Y el otro dato que nos faltaría sería el voltaje en 3, porque en 1 y 2 me es igual. Entonces, el voltaje en la resistencia en 3, ya tenemos la corriente, que es la misma, que es de 0.06 amperes. Esto por la resistencia 3 es 0.006 amperes por mi resistencia 3, que son de 1000 ohms. Y esto me da 6 voltios. ¿Sí? Sería el voltaje en la resistencia número 3. Bueno, está sencillo el ejemplo. Vamos a seguir haciendo más ejemplos y les voy a dejar algo de ejercicios para que ustedes los chequen, al menos de lo que hemos visto. Y hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nos vemos para el siguiente tema porque todavía nos quedan algunos temas de la unidad.